faltaría más. Un pequeño apunte sobre los encuentros y un poco hilándolo con lo que ha terminado Enrique antes, ¿no? El otro día, esta semana, ha habido, bueno, en Málaga la espiritualidad se ve que está de moda y la espiritualidad y la muerte en Málaga se ve que está de moda. Ha habido dos congresos prácticamente seguidos sobre espiritualidad y muerte. Entonces yo tuve la suerte, no éramos demasiada gente, ¿no? De estar, justo fue cuando estuvimos, el miércoles, ¿no? No, el jueves. El jueves una chica que se llama Alicia, terminado en H, ¿no? Que estuvo, bueno, pues fue muy interesante. En el Centro Cultural Malagueta, ¿no? Sí, en el Centro Cultural Malagueta. Así que los que queráis podéis verlo también, buscarlo, porque estará grabado y fue muy bonito, ¿no? Entonces, al final le hicieron una pregunta al final del todo, un poco sobre si ella, qué pensaba de la reencarnación y qué creía de la reencarnación y eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue muy interesante, ¿no? Lo primero porque no contestó, ¿no? Sino que primero dijo, a ver, vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver, y se quedó en silencio un momento, ¿no? Esperando que alguien hablara, ¿no? Hasta que salió la voz, ¿no? A mí me recordaba algo que contaba Nisargadatta cuando le hacían las preguntas y decía, pero ¿usted cómo hace esto que contesta todo? Dice, no contesto nada. Dice, se oye la pregunta y después se oye la respuesta, ¿no? Quiere decir que la respuesta sale por la boca, pero la respuesta no es su respuesta, es la respuesta que está, ¿no? La respuesta que está ahí. Total, que entonces esta chica, explicando un poco lo que ella pensaba, pues decía que lo de la reencarnación, que no se atrevía luego a dar una respuesta segura, ¿no? Pero que pensaba que si una persona en el momento final de sus días, en el momento final de su paso por aquí, de esta historia de vida así, queda todo claro, todo limpio y todo solucionado, pues que puede reintegrarse seguramente a la gran fuente de donde vino y seguir ahí, estar ahí, ¿no? Sin más, ¿no? Pero que sí, probablemente en la estructura cuerpo-mente han quedado cosas por resolver, han quedado como enganche, han quedado como hilos sueltos, han quedado como que probablemente eso busque después una solución y que en esa búsqueda de solución probablemente exista de alguna forma eso que se ha llamado reencarnación o retorno, ¿no? Porque la reencarnación parece que hay conciencia de reencarnar y muchas veces el retorno es como algo más automático, ¿no? Que te lleva, tus cosas pendientes te llevan a la vuelta, ¿no? Y entonces, claro, yo anoche estaba pues, pensando en esta mañana y en lo que significan los encuentros, ¿no? Y entonces los encuentros en la vida, se me venía un poco cómo contestó esta mujer, ¿no? O sea, cada encuentro que tenemos tiene un significado, ¿no? O sea, hay encuentros que han durado en nuestra vida una noche, un café, un trayecto en el tren, porque nos ha tocado al lado a alguien, y hemos tenido un encuentro que ha sido muy significativo y ha durado nada, ¿no? Tenemos otros encuentros que igual son de mucho tiempo y han dejado mucha menos huella, ¿no? O otros que son de mucho tiempo y dejan mucha huella, ¿no? Entonces, se me venía a la cabeza continuamente que claro, todos los encuentros que ocurren en la vida son para que limpiemos, ¿no? Todos estos hilos, independientemente, porque hoy en día, claro, todo el mundo habla que el transgeneracional, que lo otro, hay tan mare magnum de cosas, ¿no? Que yo digo, ¿cómo entiendo yo esto de verdad, ¿no? Cuando lo quiero explicar y expresar para mí, ¿cómo lo entiendo, ¿no? Y lo entiendo así, ¿no? Y lo entiendo a través de los encuentros. El encuentro es que acaba y acaba limpio, ¿no? Acaba limpio, no deja nada pendiente, ¿no?
cuando dejamos cosas pendientes, pues está pendiente. Y te tienes que encontrar otra vez. Y cuando seguramente, si al final de este ciclo han quedado muchas cosas pendientes, pues probablemente esas cosas pendientes buscarán su propia actualización y probablemente pues tendremos que venir a actualizarlas y probablemente nos volveremos a encontrar con las mismas personas que no actualizamos y a tener circunstancias parecidas a las que no actualizamos, ¿no? Entonces quería compartirlo porque se me venía mucho con esa visión a la cabeza, ¿no? De que hay algo que es así. Entonces digo, bueno, pues cuando estemos juntos no vamos a dejar las cosas, porque no sabemos si nos van a dar los 10 millones y si nos vamos a despertar mañana, ¿no? Entonces, como no sabemos si nos vamos a despertar mañana, pues vamos a terminar, vamos a terminar cualquier cosa que empecemos, ¿sí? Ese concepto, bueno, esto que estás explicando sería como relacionado con el concepto de la serendipia. O sea, sería algo similar al concepto de la serendipia, de nada de lo que está sucediendo es casual y de algún modo tiene un sentido. Como tú has dicho, por pequeño que sea el encuentro, por grande, es decir, en duración en este espacio-tiempo, ¿no? Sí, claro, es eso, ¿no? Pero claro, pero como decía antes Enrique cuando ha surgido y con Hilde, que a veces somos más papistas que el Papa, ¿no? A veces ya no podemos tampoco ir por la calle mirando a todo el mundo, a ver qué tengo con este, a ver si lo soluciono. Hay tiene que ser, el encuentro tiene que ser como tiene que ser, pero también que sepamos que a veces sabemos que nos vamos y se ha quedado algo pendiente. Sabemos que me he ido de un sitio y no he dicho lo que tenía que decir, o me he quedado con la gana, o me he quedado con no sé qué, ¿no? Entonces esas cosas que son más evidentes, que las hagamos, ¿no? Que las hagamos y muchas veces, ¿por qué? Porque además eso significa que es un trabajo profundo, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Con ya y enlazamos con lo que viene ahora, ¿no? Es un trabajo profundo con nuestro propio ego, con nuestros condicionamientos, con todo, ¿no? Es como cuando uno hace una pregunta, ¿no? En un público, en un sitio, hay gente que pregunta por hacerse notar, ¿no? Más que realmente porque tenga una duda y quiere aclararlo, ¿no? Y hay gente que no pregunta pues por vergüenza o cuando realmente le gustaría entender un poco mejor lo que se está planteando, ¿no? Entonces, bueno, también ahí es buscar ese término medio de decir, no, voy a con naturalidad a decir, a expresar, ¿no? A sacar. Y por favor hoy que dentro de un poquito, cuando nos vayamos para continuar encontrándonos con otras cosas en la vida, que este encuentro nos vayamos con la tranquilidad de decir, me voy diciendo lo que tengo que decir, no me voy con algo que tenga, ni que esté todo, que salgamos de aquí limpios, ¿no? Así que... ¿Puedo preguntar? Claro. ¿Y por qué tenemos tantas inseguridades y tantos miedos que tardamos tanto tiempo en decidir, en hablar y en resolver ciertos temas o de relaciones? Pues, Enrique nos va a hablar un poco de eso, sobre las relaciones y sobre, ¿no? Sobre cómo nos modela todo lo que hemos vivido. Años aguantando situaciones y nos resolvemos por, no sé. Claro, porque el pasado tiene una fuerza enorme, muy hipnótica. Tú estás acostumbrado a algo, igual a no preguntar, a soportar, y eso crea una tendencia en ti. Y esa tendencia te mueve, ¿no? Yo a veces, para explicar un poco cómo el pasado nos determina, me acuerdo de un amigo mío que ya no está aquí, ¿no? Rafa, que me decía, Enrique, mira que yo he ido a hacer yoga contigo y con Danilo y tal, pero lo dejé, no sé qué, tal, cual. No sé si me oís al fondo. Bueno, decía, él dice, que estamos muy cómodos. He ido a hacer yoga contigo, he ido a hacer yoga con Danilo, pero luego lo dejo, pero tal. Y dice, Enrique, de verdad, si yo tengo que decir a lo que he sido fiel y constante en mi vida,
es a estar cabreado y a fumar. Y yo, como conocía a su padre, por eso he hecho el pasado, su padre se llamaba como yo, Enrique, y entonces le dije, Rafa, tu padre todo el día, con el pitillo todo el día cabreado, es dificilísimo salir del pasado. Para la mayoría de los seres es determinante, a no ser que ocurra algo que puede ocurrir en cualquier meditación. En cualquiera meditación. Es tú ves a la mente como mente. Entonces la mente recibida, la mente interpretativa de la realidad, ya no es una verdad absoluta, sino lo ves como lo que es. Información. La mente, ¿qué hace la mente? ¿No os habéis planteado por qué nos gustan tanto los teléfonos, los ordenadores, las computadoras, la televisión? ¿No lo habéis planteado? Se parecen mucho a la mente. Y en un tiempo de dominio de la mente, lo que domina es la mente. Yo cojo una pantalla, me da imágenes, me da información y sobre todo me da opinión. ¿Qué hace tu mente? Lo mismo. Exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, cuando tú meditas, si tiene la meditación un buen enfoque, que eso habría que hablar largo y tendido, porque es muy complejo, porque la mente se quiere meter enseguida, ¿no? Fijaros que la meditación es, vamos, en vez de como el cuento ese, vamos a contar mentiras, vamos a ver cómo transcurre el momento presente. Si tú eres capaz de mirar desapasionadamente cómo transcurre tu momento presente interno y externo, y lo dejas transcurrir, puede que haya un día y te des cuenta de que la mente es una herramienta de información para vivir esta experiencia, pero la mente desde luego no eres tú. Entonces te has podido empezar a salir de algo de lo que es muy difícil salirse, porque tú no lo ves como lo que es. Entonces tú sigues fielmente toda la interpretación de la vida tal y como tu mente lo ha adquirido. Cuando este amigo mío, al que yo quería muchísimo, ¿no?, me decía eso ya enfermo, yo sabía que era verdad. Y que esas fuerzas, aunque su mujer o su viuda era como un rayito de luz, ¿no?, pero esa sensación de estar cabreado, de vivir en una familia donde hay cabreo, ¿no?, porque no hay contento. Eso, y el padre con el cigarrillo todo el día, el hermano con el cigarrillo todo el día, por no hablar de todo el día, él era cristalero del barrio donde yo vivía en Madrid, ¿no?, por no hablar de los bares, ¿no? Pues él, como ya afinaba, decía, yo realmente fiel a estar cabreado. Porque yo una práctica la he empezado, la he dejado, he aprendido una cosa, pero la he integrado y luego la he soltado. Pero fiel a una dinámica que curiosamente no es tuya. Te han guionizado tu vida. Por eso cuando se dice la experiencia de moksha o del liberado, te has liberado de un guión que tiene varias fuerzas. Y como no aparezca o la reflexión filosófica profunda, pero sobre todo la meditación, tú no puedes ver a la mente como mente. Tú no puedes ver a la mente como una herramienta indispensable para vivir, pero ahí no está tu identidad. Identidad viene de lo que permanece idéntico. Ya me dirás si tu mente permanece idéntica. No. Claro, el caso que ella expone es que tú en un momento determinado te ves abocado a un tipo de comportamiento del que no puedes escapar, ¿no?
Y entonces dices tú, ¿por dónde encuentro un resquicio, ¿no? ¿Por dónde Es que, claro, encuentro una rendija para ampliar? Claro, pero lo que se produce es justo lo que tú antes has hablado en Nisargadatta. Imagínate una persona muy tímida. Y entonces esto actúa así: información, movimiento emocional y acción. A nosotros lo que nos determina siempre es una cierta sensación sentida, que es la que nos lleva a actuar y a reprogramar lo adquirido. ¿Me seguís? Entonces, si una persona, por ejemplo, es muy tímida, no existe nadie que es muy tímida, pero él tiene un relato y dice, yo que soy muy tímido y tal, yo no voy a hacer la pregunta, ¿no? Si en un momento determinado viese esa información como información, aparece quien le ve y entonces pregunta de manera natural o el otro responde de manera natural. Se produce una naturalidad, se produce un encuentro de honestidades, que decía una alumna el otro día en la clase de las 7:15 de la mañana, ¿no? De meditación. Pero si no, la mente determina, voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y entonces, si tú te identificas con la mente o estás en guerra con tu mente, no sales del proceso mental, es imposible. Y lo que te determina es tu pasado. Pero acordaros, solo en un momento todo eso se cae. Es fuera del tiempo. No es que se calle, porque hay gente que dice, sí, yo en una meditación percibí eso, Enrique. He tenido experiencias así, pero luego mi mente, pues claro, tu mente va a seguir, pero tú ya no estás atrapado en la mente, que eso es distinto. Tu mente igual tiene que vomitar, que es el primer proceso de purificación, igual durante años tiene que vomitar, pero será un vómito agradable. Nada. Como estos romanos que vomitaban y seguían comiendo. Nada. Porque ya no hay identificación, pero tampoco hay guerra con la mente, que es otra manera de identificarte. Entonces, si hay un trabajo interior, la meditación podría ser que es el trabajo, bajo mi vista, cumbre, pero un buen trabajo terapéutico psicológico, pero un buen trabajo indagativo filosófico, pero un buen trabajo vital, te puede llevar a que tú te des cuenta de que la mente no eres tú. Eso igual al principio es como un fogonazo. Como en el paquete va el cuerpo-mente, te das cuenta de que el cuerpo no eres tú. Tú tienes un cuerpo, pero no eres un cuerpo. Tú tienes un cuerpo que va cambiando. Tú tienes una mente que va cambiando. Y entonces empiezas como a indagar. Empiezas en una investigación que si eres constante, tapas. Si eres dedicado, tranquilamente dedicado, pues te irá dando tus luces, ¿no? Y sobre el tema que has dicho de... Yo no estuve en la conferencia, ¿no? Sobre el renacimiento o la reencarnación. Hay una historia muy bonita de un maestro budista y un discípulo. ¿Me escucháis, José? Un maestro budista y un discípulo. Y entonces el discípulo le dice, maestro, yo renaceré. Y el maestro le dice, pero venga, con ese cuerpo y ese nombre, tú no vas a renacer. Y se queda, la vacuidad, maestro. Dice, sin embargo te diré, todo lo que hagas a partir de hoy va a tener mucho que ver en tu renacimiento. Y yo tengo una visión un poco distinta que esta chica, pero no la voy a exponer porque sería muy larga, ¿no? Entonces, todos son procesos, ¿no? Porque a veces hay, en el yoga hay el no ser, ¿no?
Yo imagínate, me voy a reintegrar en la totalidad. Yo diría, yo pido volver otra vez por un beso que di, por un plato de lentejas que me comí y por cantidad de experiencias que he vivido. Y luego hay otra manera de verlo. Si la totalidad no quisiese ser existencia también, no habría mundos de existencia. ¿No lo habéis planteado? Es que hay que plantearse cosas. Hay que indagar, porque si no lo que puede en nosotros es la mecanicidad, ¿no? Y un día te levantas y tu sentir es ese que te han traspasado. Y entonces empiezas a ver el mundo con ese sentir. Y entonces, como este amigo mío que tanto lo nombro, si estás cabreado, estás cabreado. Entonces vas a encontrar cualquier resquicio para autocabrearte más. Y si te encanta fumar, pues vas a fumar. Y le vas a contar a alguien que fumar es muy bueno. Bueno, yo no tengo nada contra quien fume, ¿eh? Pero yo no fumo, pero no tengo nada contra quien fume, ¿no? Entonces, si no aparece la consciencia, si no aparece svadhyaya, si no aparece un trabajo, un pararte, un trabajo, lo que nos determina es nuestro pasado. Pero aún de una manera bestial. Bestial. Porque si aparece, tú estás aquí, pero cuando aparece el trabajo interior, se produce como un salto. Y entonces la mecanicidad aquí no puede trabajar. Entonces aquí aparece algo nuevo, que es lo que la gente que ha tomado decisiones bonitas en su vida, saliendo de una mecanicidad querida, de pronto dice, joder, mi vida ha cambiado un montón. Una burrada. Pero para eso, no tienes que tener importancia personal. Y es dificilísimo encontrarse una persona que no esté encantado de crear un ídolo para los demás. Entonces no hay que tener tanta importancia personal. ¿Sabéis por qué? Porque la naturaleza hace genuinos. Entonces, ¿tú crees que alguien que se siente un genuino y que reconoce en otra persona un genuino se va a comparar? ¿Va a querer ser mejor? ¿Va a querer que le adoren? No hace falta. Pero es muy complicado, ¿eh? Porque además eso se malentiende. No va a tener importancia personal, pero todo. Sino, importancia personal es que tú, sin darte cuenta, estás creando para ti un idolito, porque te gusta verte así, y estás creando para los demás ese idolito. Freud lo llamaba el ideal del yo. Como un ideal, así me van a querer. Pero si lo que te tienes es que querer tú. Tú. Entonces sé honesto, ¿no? Yo cuando mis hijas eran más jóvenes y entonces me hablaban de los amores, de los enamoramientos, de tal, yo siempre les he dicho, sé tú. Por lo menos así sabrás que el que esté a tu lado es que te quiere como eres. Pero deja de jugar, que es muy difícil, ¿eh? Sobre todo al principio, donde todos hacemos, no como los animales, ¿no? Efectivamente. Pero luego sé tú, con tus sombras, con tus luces, y quien esté al lado es tu pareja. Y con los amigos ocurre igual. ¿Os imagináis que yo hiciese un paripé con Pedro, Pedro conmigo? No. Pedro viene con su paquete, yo vengo con mi paquete, y la verdadera amistad, como el verdadero amor, cuando tú estás mal, yo estoy a tu lado. Cuando estás bien, que será para celebrar, estoy a tu lado. Y cuando estás medio pensionista, estoy a tu lado. Quien tiene así media docena de amigos, ya es que la vida le ha bendecido enormemente, enormemente. Pero todos, y no os digo en el yoga, en el yoga, tela marinera, tela. Es que yo percibo los mundos sutiles y hablo con no sé quién y no sé cuántos. Tú haz tu trabajo, si eres
un operario de una disciplina milenaria que es el yoga. Deja de tanto rollo de... Si eso es lo que más daño nos hace. No podemos ser nosotros cuando estás construyendo una imagen. Es imposible. Yo no podría ser yo mismo si estuviese construyendo a la vez una imagen de mí. Habría en algún momento en que se me romperían los plomos. No puede ser. Complicado siempre, ¿no? Claro. Una de las complicaciones más grandes porque nuestra falta de seguridad, ¿no?, nos lleva a que nuestra identidad, claro, nuestra falta de seguridad, que también es falsa, ¿no? Claro, nos lleva Es un mensaje, claro, metido dentro de tu mente, del claro, paquete. nos lleva siempre a que pongamos, ¿no?, pongamos nuestra identidad, incluso nuestras creencias, en manos de otras personas, ¿no? Claro, entonces, ¿a quién no le ha pasado alguna vez, ¿no?, de encontrarse con un gran profesor o un gran maestro, y de pronto, como él defiende algo, pues de pronto te encuentras tú defendiendo un día lo mismo, y hasta que te extraña y dices, coño, pero si yo esto realmente yo lo he elaborado, lo he metabolizado, lo he digerido y ahora lo estoy diciendo yo, o no, a veces te das cuenta de que estar resonando las palabras de otras personas, ¿no? Y eso, claro, en los mundos espirituales pasa mucho, ¿no? Resonamos, somos un altavoz de las palabras de otra persona, ¿no?, en vez de buscar nuestra propia palabra, ¿no? Entonces, claro, no es fácil, ¿no? No es fácil porque, claro, tú siempre buscas la confianza en algún sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encontrar la confianza en mí? Si realmente no la hay, yo no la encuentro, pues la pongo en la palabra de mi amigo, y si a mi amigo le gustan los coches rojos, pues yo me voy a comprar un coche rojo porque así voy a estar seguro en el que estoy siendo aceptado por el gusto de mi amigo y estamos compartiendo algo, ¿no? Entonces, claro, no compartimos desde nuestra honestidad genuina, ¿no? Compartimos desde otra parte, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la honestidad genuina es todo lo que llevamos hablando toda la mañana, ¿no? Que es los llamas, ni llamas, ¿no? Y sobre todo, pues la actitud, ¿no? La actitud cotidiana, la actitud en la vida. ¿Me Claro. permite un segundito? Sí, sí. Es que hay una frase que a mí me gusta mucho y es una manera de simplificar esto, que es: si haces lo mismo, de la misma forma y desde el mismo lugar, que no te extrañe encontrarte con lo mismo. Tienes que variar tu punto de atención. Entonces, ¿cuándo puede surgir algo nuevo? Cuando tú haces una pregunta, tienes que darte cuenta que ya conoces la respuesta, lo que pasa que está en otro nivel de tu conciencia. Es necesario lo que Enrique ha explicado muy concienzudamente, que es salirte de esa identificación, ponerte en el observador, varías tu punto de conciencia y entonces la respuesta aparece por sí sola. Sí, es así. Y luego fijaros que el yoga tiene toda una serie de prácticas para lo que decíamos al principio, para que esta experiencia sea agradable, o por lo menos sea, fíjate, consciente, porque igual nos ha tocado tener que estar lavando culos, pero si es consciente, cambiará completamente todo. Porque cuando tú te sales de esa dinámica, te sales de lo que se llama la dualidad, entonces todo es sagrado y todo lo que toca es sagrado, y entonces comerte un plato de fabada es sagrado, y escuchar a un amigo tuyo es sagrado, y todo está tocado por algo que lo hace sagrado, ¿no? Pero para eso tienes que descabalgarte de tu mente y, con perdón de la palabra, no hacerte pajas mentales ni neurotizarte espiritualmente. Todo más sencillo. ¿Por qué, por ejemplo, hacemos asanas? Porque el movimiento es un alimento para el cuerpo, tan importante como el alimento.
Y los yogis lo saben. Y entonces quieren que todas las palancas musculares... O sea, todo en el yoga es para que tú esta experiencia la vivas más potentemente, pero para que te descubras fuera del tiempo. Mi yo profundo, fijaros, mi yo profundo no puede estar en conflicto. Y eso es una palabra que dice aquí un profesor. O le podemos meter las matemáticas o la física, si estuviese José, a ti también te gusta tu hija. ¿Por qué el yo profundo no puede estar en conflicto? Porque es sin dirección. Los conflictos vienen cuando una dirección choca con otra. Si Pedro y yo vamos a coger lo mismo, imaginaros que aquí hay algo, nuestras acciones pueden chocar. Si yo siento una pasión por ella y ella no la siente por mí, nuestras pasiones pueden chocar. Si yo tengo un pensamiento de cómo debe ser el mundo tal, y otro lo tiene de otra manera, nuestros pensamientos pueden chocar. Pero hay una cosa que no puede chocar. Eres tú. Eres tú. Claro que tu cuerpo puede chocar con otro. Tu pasión también. Entonces, cuando aparece ese yo profundo, impregna tu palabra, tus pensamientos, tus pasiones y tus acciones de ese no conflicto. Cuando se dice que el yo profundo es ilocalizado, es porque es sin dirección. Es lo único que está más allá del espacio, del tiempo y de las formas. Pero está aquí, viviendo esta experiencia. Lo que le ata más aquí es precisamente la densidad de la forma. Entonces el yoga lo que quiere es que tú aquí vivas bien, ¿no? Insisto, aunque te toque una experiencia compleja desde la mente, si tú estás en ti, será lo sagrado que te ha tocado hacer. Y eso lo sabe perfectamente quien ha tenido que tener un trabajo de cuidado hacia alguien. ¿Cuánta gente, digamos, ha llegado a lo más alto desde el servicio al otro? Pero cuando entiende que eso es lo más sagrado con lo que se puede encontrar. Ni una montaña, ni nada. Si tú estás conscientemente haciendo lo que haces, esa es la clave. Pero para eso te tienes que descabalgar como San Pablo de la mente. Cuando dicen, y San Pablo se descabalgó del caballo. El caballo es la mente. Es la mente que te lleva. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo interior, porque si no, lo que más han metido y guionizado en nosotros va a ser lo que va a ser realmente permanente o va a tener más permanencia en nuestra vida. Claro, el yo profundo. Sí, sí. Lo que pasa es que llegar al yo profundo no es tan fácil. Por lo menos para mí, me explico. Lo que sí sé que hay un camino, en mi experiencia, que hay un camino, yo le he cantado a Mari la de Chambao, elijo ser la que observa a la que piensa. Y ese es el camino para mí de la meditación. Yo mucha práctica de meditación y lo que he estado observando el 80% de las veces son mi corriente de pensamiento, mi corriente de pensamiento, mi corriente de pensamiento, mi corriente de pensamiento. Entonces he empezado a reconocer el personaje conmigo, ¿entendéis? Por dónde voy. Lo he hablado a veces contigo, ¿no? Estoy pensando en el futuro, en qué comida voy a hacer, en qué compra, o estoy pensando en qué de mi padre, lo que me dijo, lo que el otro, mi amigo, no sé qué. Pero ese estar en quietud y atento, y ya que a lo mejor no me puedo, no lo puedo marear ni estar observándolo para que pase,
entra y pasa, y lo interesante para mí ha sido saber, ahí me he conocido pues de mi personaje muchas veces. Pues eso te sitúa en ti. Y eso, y junto a eso, mi pasado. Tú sabes la relación que yo he tenido con mi padre, como así, como cuando me reconozco en él tanto, digo, Dios mío de mi vida, pero hombre, tú, ¿cómo es brutal, ¿sabes? Y en ese sentido, un poco hilando con lo de tu amigo, mi padre era muy efervescente y tal, como yo tengo episodios que no veas, ¿sabes? Y ahora me doy perfectamente cuenta de cuándo voy a reaccionar, cuándo voy a tener una reacción, porque ya conozco por dónde va el camino. Y eso me parece, yo aconsejaría la meditación solo por eso, por saber aprender a desmontar a Harry un poco, ¿no? A veces que voy un poco, y reírte de ti, de eso también, no sentirte Claro. culpable. Ya está. Luego hay en la mente, lo que pasa es que, claro, salen temas que serían... En la mente hay como lo que yo llamo, igual que hay, digamos, fuelles que mueven el fuego de la mente, hay lo que Asayoli, un psiquiatra, llamaba subpersonalidades que agitan la mente. Es decir, el otro día me decía un chico, hablando así, que tenía mucho miedo a una cosa, ¿no? Y yo le pregunté, ¿pero de dónde viene el miedo? Digo, no, ahonda más. No tendrías todas estas de miedo, porque la mente también habla a nivel de emociones por el cuerpo y lo descontrola, ¿no? No, pues de ahí no viene. Yo me lo podía permitir porque le conozco de mucho tiempo. Entonces, tú ahonda más. Y yo le dije, ¿no te das cuenta que tú quieres tanto eso que aparece la sombra detrás, aparece el miedo a no tenerlo? El que agita tu mente es eso. Si tú no quisieses tanto eso, si hubiese una renuncia a eso, la mente empezaría a bajar revoluciones, totalmente, porque no tendrías sombra. Ahora, si tú pones lo que hemos dicho antes del ídolo, si tú pones la luz fuera de ti, pues cuando pones la luz fuera de ti, aparece la sombra. ¿No os habéis dado cuenta de que cuando tú te pones a que te dé el sol, detrás hay sombra? Ahora, si tú fueses luminiscente, como decía Joaquín, que es una palabra, dice un día hablando con él, dice, más que iluminados tendría que decir luminiscente. El luminiscente no crea sombra. No hay sombra. Ahora, si yo fuese como este, es como alguien dice, no, es que yo quiero estar tranquilo. Yo siempre hablo de alumnos, ¿no? Enrique, yo quiero estar muy tranquilo, de verdad, muy tranquilo. Y yo le dije, cuando quieras no tanto estar tan tranquilo, la tranquilidad te va a venir a visitar. Enrique, eso no es fácil, eso es como tú decías, un trabajo muy potente, en el cual lo primero que tiene que haber es una sabiduría muy potente, el conocimiento para llegar a eso, para llegar a eso, porque puede haber un engaño en la mente y los pensamientos son muy traicioneros. Si tú no tienes el verdadero o la verdadera sabiduría para llegar a eso. Es que, perdona que te corte eso de la verdadera sabiduría. La única sabiduría. La mente puede ser observada. A ti lo que te tiene... vamos a ser prácticos. Tu mente puede ser observada. ¿Sí o no? Te pregunto. La mente trae una información. ¿Sí o no? ¿Me sigues? Si tú abres la boca ciegamente y comulgas con la información que elabora tu mente, estarás a nivel de sentirte en relación directa
a la información que te has Claro, tragado. pero esos pensamientos que trae o esa información que trae la mente puede ser causa de lo que ha habido en tus creencias limitantes, lo que te inculcaron de chico. Entonces tienes que ir a la raíz de donde te viene eso. Pero Porque si no puedes equivocarte mucho. No, pero no tanto raíz. Tú nada más observa el pensamiento, siempre se dirige hacia un objeto. Sí, el objeto lo pones cuando meditas. No, me refiero cuando tú piensas, siempre piensas sobre algo. ¿No te das cuenta? Sí, Entonces, el pensamiento tiene una dirección. pero los pensamientos también te traicionan. ¿Pero a quién le traicionan? Al ser no le traicionan Cuando para nada. pones tu mente, te vienen muchos pensamientos. Sí, Constantemente, ¿no? Es una máquina. tantos pensamientos tenéis, ¿no? Si no se tienen tantos. Parece que hay más. Ahora luego vamos a hacer una práctica y te voy a decir que mires a esos pensamientos. Ya verás lo que ocurre. De todas formas, hay muchas... Claro, cada cosa que sale, se puede ampliar a otro tema distinto. Claro. Así que vamos a hacer la práctica esta. Venga. No simplemente con Hilde y contigo, ¿no? Si es que, no sé, yo, mi forma de ver esa parte, claro que los pensamientos están ahí, no pueden no estar, ¿no? Claro. Entonces, claro, el primer asunto es decir, ¿quién sabe que están los pensamientos ahí? ¿No? Claro, si hay alguien que sabe que están los pensamientos, no son los propios pensamientos, es algo que está por encima del pensamiento, ¿no? Y entonces, claro, si yo, en vez de mirar al pensamiento, porque muchas veces nos quedamos mirando el pensamiento, examinando el pensamiento, profundizando, buscando la raíz del pensamiento, pero muchas veces el camino de la meditación no es ese, es que ¿De dejarlo pasar? no, sí, pero mira dónde se produce el pensamiento, ¿no? O sea, en vez de fijarte en el pensamiento en sí, que te pierde, el pensamiento te pierde, porque además si te fijas el pensamiento te arrastra, ¿no? Si lo consigues pasar, puedes darte cuenta de que hay alguien que se da cuenta de que tiene pensamiento, ¿no? Pero si vuelves la atención sobre el mismo que está observando los pensamientos, la atención observando la atención, entonces estás en meditación profunda, ¿no? Ahí el pensamiento va a seguir estando, pero te va a perturbar poco, ¿no? Te va a permitir que hagas lo que tienes que hacer. Claro, por ejemplo, tú piensas, tú imagínate que algo que te asustaba en el pasado ya no te asusta. Y de pronto tú dices, pero quiero indagar para ver en qué momento se produjo mi primer miedo con respecto a eso. Eso lo hace la psicología y hace un buen camino. Pero el yoga te permite abrir un espacio que es lo que llamamos la consciencia, donde el pensamiento no te atrapa porque, digamos, tú ya no estás dentro del pensamiento. Entonces, para que veas los niveles, no significa una buena terapia, siempre es magnífica porque te ayuda a entender cómo tú has construido tu realidad, que casi siempre la has construido adquiriéndola, ¿no? Entorno familiar, entorno cultural, primeras conclusiones y la onda kármica que también está, ¿no? Pero la meditación te permite ver al pensamiento como información. Entonces, cuando tú tengas un pensamiento que hable mal de ti, dices, te he pillado. Porque el pensamiento no puede colorearte a ti. El pensamiento puede hablar de algo que hayas hecho mal. Mira, este mueble no lo hiciste bien, Enrique. Y pero cuando alguien se siente herido en su identidad, imaginaros una persona que piense que es mala. Puede ser el sufrimiento peor. Porque tiene pensamientos de ese orden. Pero si es que el pensamiento es solo información, adquiere vivacidad
cuando tú te lo tragas, cuando tú comulgas con él. Si no es información, que puede ser una información que tú cojas, no cojas, cojas parte, pero ahí estás viendo por primera vez al pensamiento como pensamiento. Sí, a eso me refiero yo. O sea, Claro. no te hablaba de solo el pensamiento, sino cómo llegar a transformar todo eso. Hay que saber hacerlo. No es solo ponerte y que te venga la iluminación. Es que Hay un trasfondo ahí y unos conocimientos ahí para poder llegar ahí, a ese estado. sí, pero que a un nivel... No te viene la iluminación No, de... no, pero que a un nivel lo que tú abres en la meditación está fuera de la dinámica espacio-temporal. Es no mantener los pensamientos. ¿Sabes? O sea, tú abres otra cosa. Cuando alguien te dice, esto es muy complejo y necesita mucho tiempo, es verdad en este plano. Claro, es una constancia, Pero es verdad en este plano, pero puede no necesitar tanto tiempo. Cada proceso es muy bello, el que va abriendo la ventana poco a poco o el que la abre de golpe. No es mejor un proceso que otro, pero lo que te quiero decir es que en la meditación tú siempre vas a un no tiempo. A un no tiempo. Yo estoy aquí, ahora. Y uno dirá, pero mi mente no. Ya, pero ese es el problema de tu mente. Yo te pregunto, ¿dónde estás tú? Tú estás aquí. Aunque tu mente esté viajando y esté ya en otro lugar. Entonces la meditación te permite casar eso, como componer bien todo. Pero claro, evidentemente necesita como todo, como un cultivo, vamos a decir. Tú plantas un cultivo y si no lo cultivas, no lo cuidas, ¿no? Hablábamos antes de tapas, que era una prescripción que los maestros de yoga hacen a sus alumnos, como diciendo, hombre, tú te tendrás que cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, lo que sí va a seguir perpetuándose es el pasado adquirido. El pasado adquirido tiene una inercia. ¿Qué parece? Claro. Y cuando la meditación te sitúa en lo que llamaríamos tu ser, es una palabra muy bonita, ¿no? Y ahí lo que tú te das cuenta, una de las cosas, es que cada momento tiene algo de sacralidad. No significa que todos los momentos sean iguales. Pero cuando tú te sitúas ahí, hay mucha gente que no entiende, cuando ve un libro o escucha a un maestro y de pronto dice que no tiene ya grandes predilecciones. Y uno dice, pues qué aburrida, ¿no? No, es por lo contrario. Es porque encuentra en cada momento un cierto tipo de sacralidad. Insisto, no entremos en neurotismo neurótico espiritual, no, sino que te das cuenta de que cada momento es al que tú estás acogiendo y al que tú estás alumbrando y al que tú estás cultivando, y entonces aparece algo que te saca de una dinámica en la que normalmente la mente está en bueno, malo, grande, mejor, en todos la dualidad. Por eso se dice que el trabajo interior, sobre todo el trabajo meditativo, pero yo le doy también mucha chance a un profundo trabajo filosófico o a un profundo trabajo terapéutico, te saca de una construcción muy dual. Y la meditación te lleva allí en una palmada, ¿no? Ahora vamos a hacer una práctica, ¿no? Sí. ¿Me dejáis hacer pipí primero? Bueno, ahora sí, entonces podemos aprovechar para que intervengáis, o si alguien, algún meón más, pues también. Yo creo que es como una diferencia entre vas al baño y tiras de la cadena y dejas que se vaya toda la porquería,
o bien estar un cuento de los que le gusta a Enrique, pero que yo lo leí en Facebook, que era un abuelo y su nieto, y el nieto le dice: abuelo, tengo dentro de mí un lobo y un cordero, ¿cuál va a ganar? Porque están peleando entre ellos. Y el abuelo le dice: aquel al que tú alimentes, ese es el que va a ganar. Entonces son dos caminos: o alimentas lo mejor de ti, lo bueno que encuentras, o bien ahondas, buscas la causa, o bien no ahondas y tiras de la cadena, que es el estado meditativo, y los dos se pueden apoyar, no tienen por qué ser alternativos. ¿Me he explicado bien? Sí. ¿Sí? Bueno, pues no sé qué hacer si apagar esto. No, hombre, que se graben más voces ahí. Yo creo que después de, no sé, tantos años en lo mismo y escuchas todo esto y, bueno, por una parte la reflexión de decir la poca memoria, ¿no?, que se nos olvida, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de la humildad, porque te das cuenta de que bueno, sí, hombre, si echas un vistazo atrás, pues ha habido un progreso y te encuentras más a gusto que antes, ¿no? Pero que bueno, que no vas a llegar nunca a ningún lado, ¿no? Y que ya está, que continuamos. No, sí. Sí. No. ¿Dónde quieres llegar? Yo quiero llegar un poco Claro. al término de la humildad, ¿no? Llega quien no se rinde, Sí. siempre. De la humildad y o si te rindes, ríndete del abandono todo. también. Es De la verdad. humildad y del abandono, ¿no? Tienes Ambos. toda la razón, o ríndete de una Claro. puñetera vez. No, humildad y abandono, ambas cosas, Las dos para cosas, poder sí. continuar. Claro, Porque, sí, sobre todo después de tantos años en esto, pues dices, mira, pues, hombre, claro, hay un progreso y estás contenta de haber cogido ese camino, pero que bueno, te nace esa humildad porque Y bueno, te miras y te ves, ¿no? Antes, Georgina, antes ha surgido ahí, que se ha quedado un poco así, bueno, lo ha dicho Enrique, pero es cuando tú sientes la necesidad de defenderte y de continuamente justificar lo que eres, lo que haces, Ya. es que entonces eso es el puro ego, ¿no? Y entonces, claro, Sí. en el camino, cualquier camino, ¿no? Pero en el camino espiritual eso sucede mucho, porque tú tienes que aparentar. Entonces, aparentar es un gasto de energía. Es poner un muñeco, ¿no? A mí me pasó no hace mucho. Bueno, una vez me pasó que de pronto me levanto y entonces digo, joder, y este disfraz que hay ahí, que esperando que me lo ponga, ¿qué hace? ¿No? Que dice, ¿no? Claro, porque vas a defender, ¿no? ¿A defender qué? A defender, entonces, claro, a defender al que está buscando algo. Cuando dejas de defender al que está buscando algo, pues probablemente te da la oportunidad de, como decía mi hermana, de ver las cosas desde otro punto de vista, simplemente porque dejas de defender a eso que crees que busca, ¿no? En cuanto le quitas la energía a eso y dices, bueno, ¿por qué me envaro? ¿No? Envaro con un envaro. ¿Por qué me envaro? ¿No? Y nos embaramos muchas veces, ¿no? Nos embaramos muchas veces, nos ponemos tensos aun teniendo la razón, ¿no? O sea que ya que nos importa no es ya solo tener la razón, sino quedar por encima, ¿no? Entonces, bueno, también eso es la humildad que tú dices, ¿no? Pero con esa humildad, tú ya no te preocupas tanto de lo que buscas, y cuando dejas de buscar, dicen, ¿no? Aparece, ¿no? Es un poco ese cambio de perspectiva, ¿no? Sí, De sí. ponerte en otro punto de vista Otro para punto. ver las cosas de otra manera, ¿no? Diferente. Y no tanto crecer en la misma dirección, sino verlo de otra manera. que yo acabo de hacer un clic de ese estilo aquí ahora. He pasado de no rendirme a rendirme A la incondicionalmente. Claro. Y me da cuenta de que es que eso funciona mejor. Sí, Claro. sí, Ha sí, sido sí, como Sí. una revelación. Lo he visto. Claro. Es cierto, es que así ríndete. Es que no rendirse a lo que defiendas es. más.
Y acércate a ti. Uy, perdón. que es que- Es que cuando te rindes desaparece ese personaje que quieres defender lo que tanto trabajo me ha costado, mi carrera, mi estudio, mi no sé qué, mi oposición. Y ya no tienes que llegar a ningún lado ni encontrar nada, te rindes a lo que es. Pierdes eso. De todas maneras, hay una cosa que a mí siempre me gusta decir cuando tengo delante a alguien que no medita y que pregunta cómo llegas y todas estas cosas. A mí siempre me gusta decir lo que Enrique dice tanto. Tú meditas sin buscar nada. Cuando tú empiezas y sigues, y sigues, y sigues, con la práctica, lo normal, por lo menos lo de la gente que yo conozco a mi alrededor, no es ni como la chica que vimos el otro día, que de que de pronto, ¡pum!, el despertar y tal. Existe que poco a poco, de pronto vas notando, hay un día que empiezas a darte cuenta de que tu actitud ante la vida está cambiando, de que lo está notando hasta la gente que está a tu alrededor. Tu forma de trabajar, tu forma con tus hijos, tu relación, tú con ti mismo, con tu regalarte a ti mismo. Y de pronto dices, coño, esto era lo que yo buscaba. Sin buscarlo, quiero decir. Buscarlo, o sea, es cuestión de ir. Pasa que, claro, hace falta una continuidad, seguir, aunque sea sin buscar, con la lupa, sino abriéndote y dejando que... Totalmente de acuerdo, Pilar. También teniendo en cuenta que la continuidad, que tenemos que saber también quién tiene la continuidad, ¿no? Entonces la continuidad tiene que ser de nuestro anhelo profundo, ¿no? Porque si no, desaparece cuando no estoy cerca del maestro, desaparece cuando no estoy cerca del sitio, de mi iglesia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante encontrarse, porque realmente el anhelo profundo se apaga, ¿no? O tiene épocas en que no brilla tanto y brilla más lo otro, brilla más quién soy, qué quiero aparentar, cómo quiero aparecer, ¿no? Pero cuando eso se baja, el anhelo profundo está ahí, ¿no? Entonces ya no depende tanto, que siempre es un placer, claro. Claro, es decir, yo no quiero depender de Enrique, pero me encanta toda la semana que nos veamos, ¿no? Me encanta que nos veamos todas Pero las yo no dependo de ti, me encanta. Entonces, bueno, ¿tú quieres...? No, que claro, cuando tú vas haciendo ese descabalgamiento, ocurre algo que lo cambia todo, en el sentido de que tú maduras. ¿Qué es madurar? Pues que tú ya no te preguntas qué me falta, qué busco, sino tú a cada momento te estás dando a cada momento. Un árbol cuando madura, ya ha hecho su trabajo, ha encontrado la humedad, lo otro, se da. El que da sombra, da. Pero claro, eso no lo puedes forzar, porque eso lo escucha alguien y dice, me voy a dar. Ahora, ¿te pasa algo? Déjame, por favor. O sea, pero realmente el más alto yoga es lo que los yogis llamamos karma yoga. Pero claro, ¿qué es karma yoga? Una naturalidad desinteresada de nada más que poder ser lo que tú eres. Porque cuando ya has madurado, como tú percibes que te llenas de nada específico, sino de todo. O sea, cuando tú maduras, la mente que te dice, esto está muy bien, pero sin Roberto no tiene color. Ya no te lo crees. O esto está muy bien, pero he cumplido muchos años. No te lo crees, porque hay un proceso en lo que no falta nada. El árbol, cuando siente que tiene que madurar, pasemos o no pasemos, echa la fruta. Entonces, cuando una persona está en su ser, de manera natural, no le va a decir a nadie, mira que te estoy dando mi calor, mi amor, mi luz. Pero se la estás dando. Y eso es lo que nota la gente. Nota que tú estás presente, que tú tiendes a acoger el momento, tiendes a alumbrar el momento, tiendes a vivificar el momento. Y entonces, claro, los demás lo notan, lo perciben. Normalmente no es así. No, de un día para otro.
La manzana no sale en el manzano. ¿Hacemos la práctica? Venga, va a ser cortita para que no se nos haga muy tarde. Pero no porque sea cortita tiene que ser menos intensa. Esta práctica, que va a durar 10 minutos, no va a llegar. Vais a descubrir unas cosas que yo os voy a decir y vosotros vais a decir, ah, pues sí, tienes razón Enrique, yo lo he descubierto. Esto que me dice Enrique, lo he descubierto. Permite que tus ojos se cierren. Deja que la pelvis, que recoge las energías terrestres, la cabeza, que recoge las energías celestes, esté más o menos alineada. Pero también date cuenta de tu pecho. Y así comprenderás que la experiencia en la forma humana es exquisitamente complejo. En un cuadrúpedo, el plexo solar y el pecho miran al suelo. Siguen con la tierra. El pecho y el plexo solar de los humanos mira de frente, mira al otro, mira a lo otro. Entonces el yogi sitúa la espalda recta, el pecho ligeramente como un balconcito que se abre, decía Leibniz, la boca del estómago. Imagínate, y utilizo la palabra imagínate, que empieza a sacar un poquito de calor. Solo imagínalo. Deja que las manos descansen como más te guste a ti. Y puedes observar que recibimos sonidos del exterior. ¿Podrías poner el fonendo de tu atención hacia esos sonidos que vienen del exterior? Da igual si el sonido es agradable o desagradable. Tú podrás comprobar conmigo que yo puedo poner luz, observar los sonidos que llegan a mi audición. Perfectamente lo puedes hacer. Sin interferir. ¿Te has dado cuenta conmigo que los sonidos transcurren? Es una condición de la existencia. Un sonido aparece, está y se va. Las formas sonoras funcionan bajo esa ley. ¿Y si yo te dijera que las formas mentales funcionan bajo la misma ley? Un pensamiento viene, está y se va. Que cuesta más observar los pensamientos que cruzan tu mente que observar los ruidos que cruzan este espacio-tiempo. Observa qué pensamiento llega a ti. Sea visual, entonces lo ves, tú eres el que ve el pensamiento visual, o sea verbal,
Tú eres el que escucha el pensamiento verbal. Sin querer cambiar nada. Igual que los ruidos. Acuérdate que igual tu mente necesita soltar mucho lastre. Y si hay momentos de no pensamiento, pues observas los momentos de no pensamiento, pero sin predilección. No son mejores que cuando aparece un pensamiento visual o cuando aparece un pensamiento verbal. Observa cómo transcurren también los pensamientos. Los ruidos transcurren en una espaciosidad infinita. Los yogis la llamamos, te digo el nombre, pero es una espaciosidad infinita. Chidakas. Los pensamientos transcurren en una espaciosidad infinita, interna. Entonces nota que meditar es esto. ¿Cuál será el siguiente pensamiento que me vendrá a visitar? Que cruzará mi mente. Igual es un grito. Igual es todo lo contrario, una narrativa larga. Igual es una sucesión, un parloteo. Igual es una imagen. Tú solo estate ahí. Qué bien. Ah, no, pues mira, ahora es silencio. Ahora aparece la no mente. Los ruidos siguen, pero tú ahora el foco de tu atención está en el transcurrir de tus pensamientos. Te hago una pregunta que no tengas prisa en, digamos, resolverla, en contestarla. Cuando observabas las formas sonoras, lo que era estable era la luz de la observación, era la luz que conoce las formas sonoras. Qué curioso. Lo que es estable al observar tus pensamientos es esa misma luz. Es esa misma luz la que te abre a vivir esta experiencia humana. Solo siente esa apertura. A tu manera, como tú lo hagas va a estar bien. Siente esa apertura que conoce. Confía en cómo tú percibes esa estabilidad que yo te significo. Porque evidentemente las formas sonoras transcurren, las formas mentales transcurren, la espaciosidad donde todo eso transcurre es estable, junto con la luz de tu conocer, que también podríamos decir la luz de tu vivir, para que en cada momento
esa luz que empiezas como a paladear ahora esté presente en cada momento de vida. Cinco respiraciones un poquito más amplias. Vamos a ir saliendo de la meditación, no tengas prisa, porque a mí me gusta cuando termino mandar paz y amor a todos los seres. Entonces, notas que te vas activando con esas 5 respiraciones. Y ahora yo voy a decir una frase y tú repítela después de mí. Paz y amor a todos los seres. Hacemos el Namaste, que es ese saludo de total respeto hacia todo ser viviente. Namaste. Bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, para terminar, 2 cosillas, ¿no? El próximo, digo, para que los que podáis reservéis la fecha si es posible, el próximo sería el 25 de enero. Ya yo haré una lista de difusión con los que estáis dentro, y si conocéis a alguien que le apetezca venir, pues lo incluimos en esa lista. Después ya sabéis que he dicho al principio que no quería que tuviera todo un formato exacto, ¿no? Sino que los formatos serán fluidos, veremos cómo lo vamos organizando, pero habrá tiempo suficiente para que estemos informados. Pero de momento, el 25 de enero, que ya sepáis que los que queráis nos encontramos, ¿sí? Así, gracias Enrique, especialmente. Gracias.